Intush Upakalo, Nohbeng, Untaya de Luzavalu, Mayatan, Vetikachki Makingo, Woyanshan, Untu, Nohkansa, y Abilmahe, Feliciano, Kimatingol, Yani Woye, Leti, Nubel, Lehatus Tukula, Lehatus Ana, Lehatus Iba, Levetik Makingo Shan 7. Nibola Leshtun, pues muchas gracias por todo esto que el maestro y doctor Fidencio nos ha comentado, y pues igual estoy agradecido porque pues está aquí uno de los maestros que aprecio mucho, el maestro Feliciano Sánchez, de quien he aprendido muchísimas cosas, y de mucha gente de las comunidades indígenas, porque nuestro aprendizaje como mayas no empieza en estos colegios establecidos formalmente, y no es porque no querramos, sino porque la fuerza de la política pública no nos toca siempre. Y qué bueno que esté el diputado aquí para que pueda escuchar esto, y eso sirva también un poco como estímulo para que no sigamos siendo olvidados, porque resulta que a veces lo que necesitamos es educación, a veces lo que necesitamos es salud, pero nos traen un tren, y eso me parece que es grave. Pero hoy vamos a hablar de literatura, no vamos a hablar mucho de eso porque será en otro foro. El tema de la literatura en maya es interesante porque a día de hoy, cuando hablamos de que los mayas tenemos literatura, muchos se ríen, se burlan, pero no es nuevo para nosotros el que se burlen, que se rían de nosotros. De repente nos dicen, ¿a poco los mayas tienen literatura? ¿Dónde tienen su Don Quijote? Nos preguntan a veces. Y les decimos un poco en broma también, pero un poco en serio, pues pregúntale a Diego de Landa dónde lo puso. Creo que él ayudó mucho en sus autos de fe para quemarlos, ¿no? Entonces, el tema es que los mayas no solamente tienen esto que hoy llaman tradición oral, que me parece hasta un poco despectivo, porque los mayas somos y hemos sido, tenemos una estirpe de artistas, de escritores, de pintores, y lo sabemos bien, y esta información se ha aprovechado por la empresa, se ha aprovechado por el sistema, sobre todo el sistema que tiene que ver con el turismo. Si algo se vende hacia afuera, es la imagen de Chichén Itzá, es la imagen de los mayas. Pero es curioso porque los mayas vivos no los quieren mucho, ahí están bien arrinconados donde están. Los mayas del museo son los que van a mostrar, ¿verdad? Pero los mayas sí hemos tenido literatura, hemos tenido escritura desde siempre. No voy a hablar de lo que hicieron en el preclásico, en el clásico, en el posclásico. Voy a comentar un poco lo que está pasando a día de hoy con esto que se conoce como la literatura maya contemporánea. Hace algunos años, gente como el maestro Feliciano y una serie de iniciativas que hubo en personas como Valdemar, como Briseida, como compañero que aquí acaban de mencionar, que hizo el himno de Quintana Roo, Román Suárez. Es gente que hizo un trabajo muy, muy interesante, que estimuló, que motivó, que comenzó a picar brecha de nuevo dentro de esto que hoy tenemos como literatura maya contemporánea. A día de hoy tenemos gente que está escribiendo, tenemos una escuela de creación literaria en lengua maya en el Centro Estatal de Bellas Artes. Hay jóvenes que se están interesando en regresar a su propio pozo y beber de sus propias aguas, y eso es maravilloso. A mí me da tanto gusto ver cómo muchos jóvenes a día de hoy están comenzando a perder el miedo. Y cuando digo miedo, estoy hablando de 500 años de conquista, de persecución, de desprecio, de burla, pero se están llenando de valor y están comenzando a perder el miedo.
y a decir, sí, soy maya. ¿Y qué? Y no solamente eso, sino a hablar su lengua. Y no solo eso, a escribir su lengua. Y tenemos que dar el último paso, a pensar en nuestra propia cultura. Lo que está pasando es interesante, es un proceso, y tenemos gente que está escribiendo, pero esta gente que está escribiendo no es necesariamente la gente que está en los pueblos, sino es gente que sí ha nacido en los pueblos, se ha criado en los pueblos, pero que de alguna manera se salieron del pueblo, vinieron a la ciudad y comenzaron a estudiar alguna carrera, y muchos de los que hoy escriben son profesores, muchos de ellos son del sistema bilingüe, y están haciendo un trabajo interesante. Sin embargo, en este encontronazo entre las dos lenguas, en donde parece que estamos en una zona de traslape, porque todos los yucatecos, aunque digan que no saben maya, de repente dicen palabras en maya que piensan hasta que es español, y hay así como las dos lenguas impactadas entre sí. Y nos pasa a nosotros que hablamos maya una cosa interesante. Pensamos en maya lo que decimos muchas veces en español, y por eso se oye pues feo nuestro español, se oye como desviado, como sin lógica lo que decimos, porque está pensado en maya. Lo mismo pasa con mucha gente que no habla maya y que solamente habla español, pero que es un español instrumental, de esos que solamente ayuda a uno para sobrevivir. Está tan impactado su español por el maya, y está tan impactado que muchas veces dice shik, dice tuch, dice wish, dice chocoshish, y piensa que es español, y no lo es maya, pero está tan impactado con eso, ¿no? Pero además no solamente se da en el sentido popular y en el encuentro diario, ha subido inclusive este impacto a nivel legal. En la ciudad de Mérida hay 2 avenidas que tienen como este mestizaje, como este encuentro o desencuentro, no sé cómo llamarle. Hay una avenida muy importante que le llaman Itzáes. Yo digo, ¿por qué Itzáes? No debería ser Itzabó. Y hay otro que se llama Cupules. ¿Por qué Cupules? No debe ser Cúpulo. Pero vean cómo hasta legalmente están impactadas, ¿no? Es interesante. Hay entonces todo una lucha. Los mayas que llegamos a la ciudad de repente y comenzamos a estudiar una carrera, no ha sido fácil. No ha sido fácil para nosotros. Ha habido burlas, ha habido desprecios, nos han quitado de las primeras sillas y nos han mandado hasta atrás. Y sobre todo, si escuchan que pronunciamos palabras así medio raros, toda vez que en maya no tenemos ni la F, no tenemos ni la R. Y yo recuerdo cuando fui a la primaria y no podía yo pronunciar la R, porque pues no la tenemos en maya, y el maestro, no sé si por buena gente o por hijo, nos ponía frases como: la zorra salió corriendo detrás del ferrocarrilero. Imagínense cómo íbamos a decir eso. La zorra salió corriendo detrás del ferrocarrilero. Y no podíamos decirlo bien. Y claro, se burlan de nosotros. Claro que cuando nos salió también callos, ya comenzamos a decirles cómo se pronuncia, por ejemplo, cac, y dicen caca, y no dicen cac. Y también nos reímos de ellos. Entonces es una por otra. La cuestión no es porque sea un idioma como la nuestra, que tenga menor valor o menor rango. A mí me da risa porque hay gente que se acerca y me pregunta: oye, Pedro, ¿en cuánto tiempo aprendo maya? Le digo, pues depende. El programa, tu habilidad, tu gusto, no sé, en 1 año, 2 años, 5 años. Hay gente que tiene 10 años, no lo ha aprendido. Pero hay gente que lo aprende en 1 año. Y dice,
pues tampoco está tan difícil si solo es lengua indígena. Imagínense, ¿no? La mentalidad pobre, limitada, delgada que tiene esta persona. Y justamente estaba yo recordando aquí con el doctor Fidencio una entrevista que le hace Javier Solórzano ahí en la televisión y le pregunta, oye Fidencio, ¿es difícil hablar maya? Y le contesta, no, en mi pueblo hasta los niños lo hablan. Y claro, estuvo chéverísimo eso. Pero si bien es cierto que hasta nuestros niños lo hablan, cuando las personas ya son mayores y se topan con sonidos que no existen en español y que son muchos, son un montón de sonidos que no hay en español, pues se topan con pared, se revuelcan, pero ¿cómo? Intentan, luchan. Y eso es todavía en materia de sonidos. Cuando entramos al tema de la estructura, se dan cuenta que estructuralmente va al revés al español. Entonces se nota que es una lengua complicada. A quienes nos gusta leer, a lo mejor les recomiendo un libro o varios libros muy buenos de Carlos Lenkersdorf, un alemán que vino a hacer su vida entre los mayas Tojolabal, y él explica unas cosas muy interesantes sobre la lengua. Él aprendió el Tojolabal pues mejor que muchos otros, ¿no? Él dice, la dificultad de la lengua maya radica en la raíz que no viene de ninguna de estas lenguas indoeuropeas que hay. Porque las lenguas indoeuropeas tienen una sola lógica, tienen más o menos una misma raíz. Así que quien aprende español relativamente fácil puede aprender francés, puede aprender portugués, puede aprender inglés. Pero cuando se topa con el maya, que tiene una raíz completamente distinta, entonces dice, pero a ver, ¿cómo va la lógica? Pues no, es una lógica distinta. No tiene esa raíz. Entonces nos encontramos con una serie de problemas, pero además, si consideramos que la lengua es el granero de la cultura o viceversa, nos vamos a encontrar que detrás de cada palabra, y esto lo dicen los hermeneutas, detrás de las palabras hay un pensamiento filosófico, poético, artístico, como le llamaríamos en español, ¿no? Ahí están escondidas muchas cosas, muchos términos muy interesantes. Por ejemplo, un término de estos que hoy comienzan a llamarles intraducibles, que hay una serie de palabras que no tenemos traducción en español. Pongo una, por ejemplo, que decimos en maya, nol. Nol, pues yo no sé si hay en español, no conozco una palabra que se pueda usar de poner, por ejemplo, la guaya en tu boca y darle vueltas. Eso es nol en maya. Y hasta los que hablan español dicen anolar. Pero el anolar no existe ni en español ni en maya. Es una cosa que se inventó allá para poder comunicarse. Y entonces ha pasado con una serie de términos que son sumamente fuertes, complejos, en la que se topa la persona que aprende la lengua y comienza a tener sus dificultades. Y la dificultad más grande es la de empezar a pensar en maya. Y es aquí donde tengo una primera diferencia con algunas propuestas y esfuerzos que yo reconozco, pero que también creo que si no nos criticamos y no nos autocriticamos, no vamos a avanzar. Yo parto de la idea de que tenemos que criticarnos y autocriticarnos. Muchas propuestas o espacios en donde se está enseñando la lengua maya a día de hoy consiste en construir todo en español y querer adaptar la lengua a la ortografía, a la gramática española y a partir de allá enseñar el maya. Yo creo que es un error. No deja de ser un esfuerzo importante, pero me parece que es un error. No podemos empalmarlos, no lo podemos hacer de esa manera, no podemos adaptar el maya al español, porque ¿qué vamos a terminar diciendo? Pues después de dos barbaridades, algunas otras, ¿verdad? Porque vamos a encontrarnos con situaciones
que en lugar de ayudar a la persona a entender culturalmente, va a decir 2, 3 cosas que van a terminar de confundir a la persona. Y también eso pasa muchas veces con nosotros en maya. Cuando escuchamos un español así medio raro, tratamos de darle vueltas. Pongo un ejemplo para que esto esté claro. Y nos hacen mucha burla con esto y lo saben ustedes. Es que es maya, dicen lo busco y no lo busco. Siempre nos han dicho eso, ¿verdad? Y es cierto, nosotros en maya así lo pensamos. Y como hacemos una traducción al español, pues decimos, es que lo busco y no lo busco. Bueno, ¿lo buscaste o no? Pero cosas de esa naturaleza, entonces, tenemos y es un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy comentando todo esto? Lo digo porque el escritor en maya se va a enfrentar a todo este tipo de cosas y me parece que es una irresponsabilidad. No digo si es voluntaria o no, pero a veces, por lo general, no se dan cuenta los escritores, pero mucho de lo que hoy está escrito en maya está pensado en español. Y eso culturalmente no nos ayuda. Es más, nos perjudica. Obviamente, el que no sabe maya, el que no conoce maya, pues intenta leerlo y piensa que está bien. Y aquí sube un poquito más mi crítica. Porque muchas veces, cuando el concursante a un premio literario manda su trabajo y los jueces leen la traducción porque no saben maya, hay que decirlo, yo creo que tenemos que pinchar por ahí, porque los concursos te piden la versión maya y la versión en español. Yo creo que es injusto. Si el concurso está convocado en lengua originaria, debe ir solamente en lengua originaria. Pero no, piden la traducción y lo que hace el juez es leerlo en español y te califican en español. ¿Y la lengua maya qué onda? ¿Dónde quedó? Entonces gana el que escribe bien en español. Y eso me parece que no es tan así. Pero si agarra uno las obras, y a las pruebas me remito, aquí el maestro Feliciano ha venido un montón de obras, compren uno para ver. Van a encontrar estructuras en español, dichos o escritos en maya, pero es pensamiento occidental. Y lo pongo más sencillo. A mí me gusta leer a un poeta que se llama T.S. Eliot. Pues que es un poeta que escribe en inglés, cultura inglesa. Pero yo lo leo en español. Entonces, cuando yo estoy leyendo su trabajo en español, aunque en español lo estoy leyendo, no estoy leyendo literatura española. Estoy leyendo literatura inglesa. Eso pasa también muchas veces con gente que escribe maya, pero piensa en español lo que escribe. ¿Cómo descubrimos esto? Es muy simple. Llevamos ese texto a una comunidad y lo leemos. Los hombres de allí nos van a decir, ¿qué demonio está diciendo? No lo entiendo. Pues no está en maya, está pensado en español, pero cuando está pensado en español, aunque sean letras de maya, palabras de maya, no se va a entender. Lejos, anda de la comunidad, no le dice nada a la comunidad, no está pensando en su idioma. Entonces, yo reconozco los esfuerzos que se están haciendo, que son muy importantes, esfuerzos que se está haciendo en la Escuela de Creación Literaria, como por ejemplo alguna de las cosas que yo hago en mis clases. Tengo como 6 años dando clases allá, de esa escuela también he egresado. Y bueno, una de las primeras cosas que hacemos con los alumnos es lo que decía la compañera hace un momento allá. Hay que desaprender, hay que desandar. Pero ¿saben qué? Eso cuesta un montón. Eso de desaprender, si aprender es tan difícil, desaprender creo que es doble.
porque estamos tan acostumbrados que se ha vuelto hasta inercia cierto modo de decir, de hacer, de entender las cosas. Cuando de repente nos dicen, no es por ahí, a ver, ¿cómo no es por ahí? Si años lo hemos hecho, años así lo decimos, sí, pero no es así, vamos a llegar. Entonces comenzamos a desaprender. Yo le llamo a veces descolonizar. ¿Por qué? Porque escuchamos, por ejemplo, la historia de la Shabbat. Para empezar, lo que dicen los occidentales, temas como lo del Shabbat son fábulas. Temas como los del Shabbat son leyendas. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos es Tzikbal. Es Uchben Tzikbal. Y Uchben Tzikbal significa nuestras historias. Pero el occidental no lo entiende. Entonces, cuando hablamos de la historia de la Shabbat descolonizada, va a ser un enfoque distinto en el fondo, porque la colonia se encargó de decir que la Shabbat es una prostituta. Se encargó de decir que es una mala mujer, que por maldad ella la condenaron allá a vivir y a asustar borrachos allá en los pueblos y en las cuevas. ¿Qué dicen nuestros abuelos? Hay que preguntarnos. Entonces, en un intento, por ejemplo, de descolonizar o de releer, como dice la teología de la liberación, hay que releer los textos, hay que emplear una hermenéutica bastante rígida para eso. Cuando releemos o cuando descolonizamos la historia, nos damos cuenta que la versión que cuentan nuestros abuelos no tiene nada que ver con esto. Que nuestras historias las satanizaron. Que somos muchas veces resultado de una versión colonial que nos unía, que nos degrada, que nos avergüenza para poder adoptar lo que ellos nos traen. Pero eso no es nuevo, es la lógica de la conquista de por sí. Sobre nuestras pirámides construyeron las grandes catedrales. Sobre las imágenes de Yunchak, Yunik y Yunkash en Tisinín, donde se convocaba una peregrinación prehispánica, ahí nos trajeron a 3 reyes. No sé qué buscan ahí, ni son reyes. Exacto. Entonces, sobre nuestra literatura, construyeron lo suyo, pero tenían que satanizar primero la estrategia política del poder, de descalificar desde la tribuna a estos para que mi versión sea la lectura que hagan todos. Y entonces comiencen a repetir y no a crear, sino a reproducir. Entonces es importante que comencemos a revisar el trabajo que tenemos, que repito, es un trabajo que usa una cantidad de esfuerzos importantes y hay que reconocerlo porque los compañeros y compañeras que hoy vienen al Centro Estatal de Bellas Artes a clases, muchas veces pues tienen que dejar su trabajo porque son adultos, todos o casi todos tienen que dejar su trabajo o saliendo de su trabajo vienen corriendo. Hay un esfuerzo importante. Entonces, tendríamos que revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo que estamos haciendo va a contribuir no solamente en poner frases en maya o que parecen que están en maya, sino cómo lograr que esas letras estén reflejando realmente el corazón maya, el pensamiento maya, la cultura maya. Y esto nos hace pensar que es importante revisar nuestros métodos sobre cómo vamos a enseñar la lengua. Hay un filósofo francés que se llama Rancière que dice: no se necesita ser un maestro para que entre un grupo se aprenda. Si todos somos maestros ignorantes, a partir de allá aprendemos. Y ahí él tiene un libro interesantísimo sobre eso. Y es cierto,
Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, en las clases de maya, yo estoy dando clases de maya en línea todos los jueves de 8 de la mañana a 10 de la mañana en forma gratuita. Puse allá en mi muro de Facebook, alguien quiere aprender maya, me avisa, yo le mando la liga y se conecta los jueves a las 8 a 10, no tiene costo, quiero enseñar lengua y cultura. Desde hace 2 años que estamos haciendo eso. ¿Y saben cuál es una cosa triste? Que pues es parte de la situación colonial y de conquista que seguimos viviendo. Hay más extranjeros que se inscribieron y no locales. Y peor todavía, porque yo fui una vez en una escuela y le dije a los maestros, oye, maestros, no se interesan por aprender maya. Ahí voy a decir una palabra, lo voy a decir literal, ¿no? Yo no lo dije, dice, ¿para qué chingado quiero maya? Así. Entonces, estamos frente a una situación complicada, pero además triste, porque quienes se van a llevar otra vez el beneficio son los de afuera. Y bueno, se inscriben para eso. Entonces, yo creo, un poco para ir cerrando, necesitamos revisar que estos esfuerzos que hacemos redunden primero para el beneficio de nuestra cultura, del fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Segundo, que redunden justamente para nuestras comunidades. Por ejemplo, hay esa idea de presentar los libros en las plazas o en las ferias de libro. Yo lo que creo es que nuestros libros los tenemos que presentar en las comunidades. Ahí tienen que empezar. No estoy diciendo que no se traigan aquí, claro que hay que traerlos, claro. Pero primero tienen que estar donde salieron. Y entonces que sea un motivo de conversación y que despierte el corazón, muchas veces dormido, que tienen algunos jóvenes de nuestros pueblos, y agarren de verdad esto. Entonces, revisando nuestros métodos, revisando lo que hacemos en estos esfuerzos y manteniendo una comunicación fluida y permanente con nuestras comunidades, y no el clásico indio que ya se superó, que se va a la ciudad a trabajar de indio. Me parece que eso es grave. Porque hay muchos indios que trabajan de indios y muchas veces son los indios permitidos. A mí no me gusta eso. Yo lo que creo es que tenemos que sacar ese esfuerzo nuestro que nos caracteriza y que nuestros Nahuatl nos han enseñado. Y nuestro corazón seguirá siendo de maíz y no transgénico. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ya escucharon, como les dije, Pedro es de esas luchas en donde se conjunta el conocimiento, los saberes, pero también esa fortaleza que debemos de tener como mayas vivos, como mayas actuales. Bueno, podemos dar unos minutos, si alguien tiene alguna pregunta para el maestro Pedro, algún comentario, lo que han escuchado, a este movimiento de devolver a las comunidades ese conocimiento que está ahí presente, pero que como ya lo hemos dicho y lo continuamos diciendo, estamos en contra del extractivismo cultural. Muchos que no son mayas aprenden de nosotros, pero son los que están ganando y no las comunidades. Entonces creo que eso también tenemos otras luchas que dar ahí. ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues antes que nada agradecer muchísimo la exposición que nos acaba de hacer el maestro y pues darle el valor que realmente requiere hacia nosotros, los que venimos de otro lado, los que no somos mayas, los que no tenemos la lengua maya y los que escuchamos y sabemos que ahí está, y además que deberíamos de actuar con mucha gratitud hacia la recepción que nos dan, nos dejan trabajar, nos permiten usar la tierra, nos permiten usar los recursos para tener una vida. Lo mínimo que podemos hacer es devolver con gratitud. Y a mí me gustaría comentar que nosotros ahí en el Congreso, una diputada, la diputada Silvia Tzul, que ella es del distrito 10, ella presentó una iniciativa, se aprueba para que haya libros en lengua maya.
De hecho, creo que era algún tema que traía su papá, que en paz descanse. Pero mi pregunta sería si estos libros se van a difundir en las primarias, se van a difundir en las escuelas, si fueron escritos con el pensamiento maya o fueron escritos con el pensamiento colonial, digamos, ¿no? Porque si no difundir lo que comenta el maestro, pues entonces es ya no solo pues faltar al respeto, sino dar una mala información, una mala enseñanza de la lengua maya. Eso es por un lado, eso sería una pregunta. Yo tenía amigos, tengo 30 y tantos años viviendo por acá y llegué a Cozumel, y ahí tenía yo un roommate, que le dicen, no, es un roomie, un compañero de cuartel, maya, Tony May, y entonces él me decía que su chichi hablaba maya antiguo, y que es diferente de la maya moderna. Yo sí veo que la maya moderna pues tiene mucha mezcla con española y palabras evidentemente que a lo mejor no existían en la maya original, que se han tenido que tomar conceptos y demás, pero también quiero entender que hay un cambio en la propia lengua. A mí me gustaría si nos puede dar algunos ejemplos, si esto que le comento es verdad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, comienzo por esta última pregunta. En realidad hay una narrativa que se hace en toda la península que parece uno de los temas que no hemos podido conversar como mayas peninsulares. Si uno va a Valladolid, dicen, allá en Peto se habla la hachmaya. Si vas en Peto, te dicen, en Valladolid habla la verdadera maya. Lo cierto es que no existe una verdadera maya ni una falsa maya. Lo que existe es que todo idioma vivo se está transformando, justamente porque está vivo, pues está cambiando. También es cierto que la lengua maya peninsular, tal vez por lo plano que está esta parte geográfica, toda la península hablamos la misma lengua, pero la lengua maya no se reduce a esto. Todo Chiapas, todo Guatemala, parte de Honduras, parte de El Salvador también son mayas. Entonces hay una mezcla de formas en maya que a veces coinciden con lo nuestro, a veces no. De hecho, las palabras fundamentales o fundantes de la cultura maya, uno los va a encontrar en Chol, en Celtal, en Sotzil, en Tocolapal, en Mame, en Quiché, en cualquiera de esos, ¿no? Porque son mayas. No existe. Lo que sí creo es que tenemos que revisar cómo hablamos la lengua si somos conscientes de poder hablarla hasta donde nos sea posible sin que estemos metiéndole mucho español. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Hay una corriente que dice que no importa, que está bien así. Yo no lo comparto. Y entonces dice, por ejemplo, hay una señora aquí en Esquita que me llamó mucho la atención porque vio que están trayendo su nietecita, pues bien peinada, bien vestida, y le dice, Mare tantuna estrenarte nuevo look. O sea, que de maya, digo, ¿no? O como dicen los saneros, chinte de bola, brother. Entonces, cuando pasan estas cosas, pues bueno, hay que revisar eso y trabajar un poco con la gente. O en las iglesias, con este principio que es santo culto a, o sea, no se dice nada en maya. Entonces, pero la lengua viva, pues es normal que tiene que ir cambiando. Y es ahí donde creo que es nuestra responsabilidad, los que hemos corrido un poco, y aquí el doctor que ha escrito un montón de cosas muy, muy interesantes, y que hasta ahora es lamentable porque se ha quedado más aquí, un poco en la ciudad, que en las comunidades no se conocen. Justamente le estaba yo diciendo hace un momento, ¿qué trabajazo hicieron ustedes con la traducción de la Constitución? Tienen traducido toda la Constitución en maya. Y ese trabajo sirve no solo como para leer la Constitución, es una enciclopedia, es un diccionario, ese trabajazo que han hecho. Ahí están las palabras, ahí están. Porque alguna gente dice, es que no hay las palabras. Bueno, en caso de que no haya, pues usémoslo en español. Pero mucho de lo que dicen en español sí hay en maya, y hay que decirlo en maya, ¿no?
Y sobre lo de revisar los libros, a mí me parece muy importante, ¿no? Hay que revisarlos y ver si corresponden o no. Me parece que sería un trabajo justo. Lo otro, creo que hay que pensar en una iniciativa, de hecho está pensado, hay que empujar en una iniciativa que nos haga justicia. ¿Cuál es? El que se reconozca que somos sujetos de derecho. Es una vergüenza que el gobierno nos haya traicionado en el 2001, cuando presentamos nuestra iniciativa de que seamos reconocidos como sujetos de derecho y nos redujeron a una cantina. El artículo 2 de la Constitución, léanlo, dice: los pueblos son de interés, entidades de interés público, como una cantina. Eso es triste. Ahí es donde tenemos que empujar. No solamente hacer libritos, que eso es bueno, después vendrá. Pero creo que la justicia nos la debe el Estado. Y tendría que trabajar en eso. Muchas gracias. Te agradecemos, Pedro, tus palabras. Como siempre, nos dejas mucho que pensar, mucha tarea. Es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos, mayas y no mayas, ¿no? Y que creo que esa feria nos permite precisamente eso, acercar eso que se está haciendo y que, bueno, léanlo, revísenlo y súmense. Muchas gracias. Yo soy